Cierra la puerta. Apaga las luces. Conecta tus audífonos y prepárate para escuchar las historias más aterradoras transmitidas en un podcast. Este es Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Si esta noche no tienes ganas de dormir, este podcast es para ti. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. La semana pasada estuvimos hablando de algo un poco controversial, hablando acerca de una pregunta. La pregunta era si el diablo puede o no puede matar. Te ofrecía algunos ejemplos de algunas situaciones, algunas historias para no dormir, en donde quizás la influencia del maligno hizo que las personas tomen ciertas decisiones. Ahora, algo que yo creo y siento que es cierto y verdad también, es que no todas las cosas malas que pasan en el mundo son culpa del demonio. Muchas de las cosas malas que suceden en el mundo son por nuestras propias decisiones. Cosa que a veces no queremos aceptar. Cosas que a veces pretendemos lavarnos las manos, pretendemos salir del apuro. Pero en realidad no es así. Hay algunas cosas que nosotros por voluntad propia decidimos y que luego nuestras decisiones traen consecuencias, pero para no apartarnos del tema que hoy nos trae aquí, ¿puede o no puede el diablo matar? ¿Ustedes se acuerdan cómo estas personas rápidamente creyendo, sospechando que ellos tenían el poder de liberar a otras personas del maligno, del demonio, creyendo que tenían el poder de identificar, de ver, de analizar con certeza y con seguridad quién estaba o no estaba endemoniado, se hacían pasar por pseudo exorcistas, pseudo liberadores, y lo único que terminaron haciendo fue empeorando la situación hasta un punto grave, muy grave. La historia para no dormir de esta semana quizás sea la otra cara de la moneda, porque a partir de todo lo que te voy a ir diciendo sobre esta historia, tú vas a ir entendiendo cómo es que a veces, en algunas circunstancias, una autorización para un exorcismo demora tanto. ¿Por qué demora tanto? ¿Cuáles son las condiciones que debe de tener un caso para que sea aceptado como un caso de posesión demoníaca y posteriormente se dé la autorización para que un sacerdote pueda exorcizar a esa persona? No es una situación fácil, no es una situación rápida, no es algo que se resuelva de un día para otro. Llámalo burocracia, llámalo de la forma en que tú quieras, pero lo cierto es que para la Iglesia Católica, una persona poseída por el demonio tiene que reunir ciertas condiciones
para que recién se pueda hacer un exorcismo y se pueda liberar a la persona. El día de hoy vamos a hablar del caso de 2 niños. Niños que fueron poseídos por el demonio y que fue muy difícil hacer que los demonios que estaban dentro de estos chicos puedan salir. Y sobre todo te vas a dar cuenta, como te decía anteriormente, cómo es el proceso para que un obispo pueda ordenar el exorcismo de una persona. Al finalizar el podcast de hoy quizás te des cuenta que no es bueno jugar con fuego. Quizás al finalizar el podcast de hoy te des cuenta que algunas de las cosas que podemos llegar a hacer conscientemente podrían estar acercándonos al maligno. ¿Serás tú esta persona que con conocimiento o ignorancia se está acercando al maligno? No lo sé. Cuando termine este podcast quizás podrás responderte esa pregunta. Vamos a comenzar. Todo esto ocurrió, o la historia del día de hoy empieza en un lugar llamado Alsacia. Alsacia se encuentra en la región de Francia, cerca a la frontera con Suiza. Esta región de Alsacia limita también con Alemania, limita con Luxemburgo, y todos ellos juntos forman parte del valle del río Rin. Este es un valle muy bonito, este es un lugar muy bonito. Hay pequeñas montañas verdes, todo muy verde. Es de esos paisajes que uno ve en esas fotografías que a veces nos envía algún familiar que está viviendo en Europa, o las fotografías que nosotros vemos en las redes sociales. Es uno de esos paisajes muy bonitos que hay en Europa. A lo largo de los años, este lugar tan bonito y tan tranquilo no ha sido tan tranquilo que digamos, porque ha sido motivo de diferentes disputas entre diferentes países, entre alemanes, entre franceses, a tal punto de que incluso se alternaban el control de Alsacia los alemanes y los franceses. Lamentablemente ha habido muchos conflictos entre los nativos del lugar. Ellos comenzaban disputas, querellas, peleas con los habitantes franceses, con los habitantes alemanes. Al margen de todas estas disputas por Alsacia, Alsacia es una región muy fértil, muy próspera, con varios ríos alrededor, ríos que ayudan mucho para la economía de Alsacia. ¿Por qué? Porque los ríos ayudan al comercio, acercan a las personas a las ciudades importantes. Entonces estos ríos traen mucha prosperidad a Alsacia. Dentro de Alsacia se encuentra un lugar que se llama Ilfurt. Ilfurt es una ciudad muy chiquita. Para la fecha en que toda esta historia ocurre, Ilfurt tenía 1200 habitantes. ¿Qué quiere decir eso? Que la gran mayoría de estas personas se conocía. Es posible que en gran cantidad ellos hayan sido hasta familiares, ¿no? 1200 personas en una ciudad son bastante pocos. Era un lugar muy bonito, Ilfurt. A pesar de estos constantes problemas políticos, es un lugar bonito. Pero, como en todo pueblo chico, infierno grande, Alsacia no solamente tenía problemas políticos,
también tenía problemas religiosos. ¿Por qué? Porque al norte de Alsacia, la gran mayoría de personas era de religión luterana. Alsacia era de religión católica y, inclinado un poquito a Luxemburgo, la gran mayoría de personas eran protestantes. Así que ustedes imagínense que, aparte de los conflictos políticos que ya existían en Alsacia, también existían problemas religiosos. Una disputa, una conversación, una pelea entre ellos debe haber sido de nunca acabar. Para poner la cereza a este pastel, los habitantes nativos de Alsacia no se consideran alemanes ni tampoco se consideran franceses. Es así que la gente que vive en Alsacia habla su propio lenguaje, el alsaciano. Y es ahí, en esta pequeña ciudad de Ilfurt tan conflictiva, tan bonita, con tantas peleas y tantas disputas y con un pueblo bastante orgulloso de ser lo que son, que ocurre esta historia. Son Joseph y Anne-Marie Burner. Ellos son una pareja muy trabajadora. Si bien no son ricos, no son personas con mucho dinero ni ostentosos, tampoco son pobres y no les falta nada en casa. Trabajan mucho, son personas trabajadoras y trabajan mucho para que el hogar se mantenga estable. Joseph se dedica a vender cosas de uno a otro lado, quizás para hacer una especie de comparación a nuestra actualidad. Se podría decir que Joseph se parece a estas personas que compran y venden cosas usadas en la calle. En el lugar en donde yo vivo se llama ropavejero. En el lugar en donde tú vives quizás se debe llamar de otra forma. Pero se podría decir que en algo así se parecía el trabajo que hacía Joseph, solo con la diferencia de que Joseph vendía cosas que no tenían mucho valor comercial. Como por ejemplo, Joseph podía vender peines, agujas, botones, tijeras, cosas que no tenían mucho valor. Él recorría de un lado a otro la ciudad vendiendo estas cosas de primera necesidad para muchas personas y también hacía mandados, llevaba y traía cosas. Aparte de eso, Joseph tenía tierras y dentro de sus tierras tenía animales y estos animales le generaban un ingreso a Joseph para que su familia se encuentre bien. Anne-Marie, la esposa de Joseph, se encarga de cuidar a los niños, de hacer los labores del hogar, de apoyar a Joseph en todo lo que Joseph no puede hacer. Para el año de 1864, Anne-Marie y Joseph ya han formado una familia de 7 integrantes. ¿Por qué? Porque ellos tienen 5 hijos. El primero de los niños se llama Teobaldo. El segundo de los niños tiene el mismo nombre que su padre, Joseph. Y luego hay 3 pequeñitos, muy chiquitos. El último de ellos incluso acaba de nacer hace poco. Es un niño recién nacido. Anne-Marie es una mujer muy religiosa. Joseph también. Joseph es muy respetado en la comunidad. Esta familia van continuamente a misa, se llevan muy bien con el sacerdote de la ciudad, el alcalde de la ciudad los conoce. Son un matrimonio bueno, un matrimonio tranquilo, un matrimonio próspero. Si bien, como te decía, no es una familia adinerada, rica, son una familia estable, bonita, tranquila.
Para 1864, Teobaldo, el mayor de los niños de la familia, que junto con sus padres va a misa de forma continua, de forma constante, está en el colegio local, va al colegio. No solamente va al colegio, Teobaldo también ayuda a su papá. Cuando tiene tiempo y no tiene labores que hacer del colegio, va junto con su padre a vender cosas. Otras cosas que hace Teobaldo es que antes de ir a la escuela, antes de ir al colegio, ayuda a su mamá. Teobaldo es un niño delgado, muy blanco, de cabello castaño. Es un típico niño que vive en Europa. Por ser el hijo mayor, es el que ayuda a su mamá a cuidar a sus hermanos menores. Es un niño que ayuda mucho a sus padres, ayuda mucho en el hogar. El siguiente es Joseph. Joseph tiene 6 años. Si bien Teobaldo es un niño delgado, Joseph no lo es. Joseph es un niño un poco más gordito. Joseph es un niño un poco más pequeño también por la edad y es bastante juguetón, bastante alegre, bastante sonriente, bastante querendón. Él ayuda también a su mamá a cuidar a los más pequeños del hogar. Quizás tiene mucho más contacto con los pequeños porque Joseph todavía no va al colegio. Sin embargo, Anne-Marie, que es una madre muy abnegada, en casa le ha estado enseñando muchas cosas a Joseph que después aprenderá en la escuela. Y también, sobre todo, le ha estado enseñando oraciones, le ha estado enseñando a rezar. A Anne-Marie le interesa mucho que sus niños construyan desde muy chiquitos su fe. En los últimos meses del año de 1864, camino al invierno, comenzaron a ocurrir cosas bastante raras. Un día el profesor del colegio cita al papá de Teobaldo a conversar. El profesor quiere conversar sobre el comportamiento de Teobaldo. La figura del profesor es una figura muy respetada en la comunidad. Joseph se preocupa un poco cuando este profesor lo cita, porque era la primera vez que lo citaban por algo que tenía que ver con Teobaldo, pero decide ir esperando que no sean malas noticias. El profesor lo invita a sentarse, comienzan la conversación y el profesor le confiesa que Teobaldo ha comenzado a usar palabras muy groseras en el colegio, palabras que no corresponden a un niño de su edad, pero no en cualquier momento, sobre todo cuando se hacen oraciones en el salón. Para ser más exacto, le dice el profesor, Teobaldo ha comenzado a blasfemar, a decir groserías, barbaridades, cosas que no encajan con el perfil de Teobaldo, porque el profesor conocía muy bien a Teobaldo. Joseph, el papá, un poco extrañado por lo que le está diciendo el profesor, le pregunta: pero profesor, ¿qué barbaridades puede decir Teobaldo? Yo lo conozco, yo lo he educado. Teobaldo es un buen niño. El profesor le dice que está en lo correcto. Teobaldo es un buen niño. Y a él también le sorprende cómo es que Teobaldo ha comenzado a decir estas cosas. El profesor le dice que Teobaldo lo ha insultado. Y no solamente eso. Cuando el profesor dice palabras como Jesucristo, Teobaldo comienza a pronunciar diferentes tipos de blasfemias. Pero es en el momento en donde se hace oraciones hacia María que Teobaldo se pone mucho más violento, diciendo palabras como sucio,
ramera, cerdo y diferentes palabras que al profesor le sorprenden mucho que salga de la boca de Teobaldo. Cuando llega a casa y Joseph le comenta a Anne-Marie lo que el profesor le ha dicho, Anne-Marie se sorprende mucho. Anne-Marie no lo puede creer. Su pequeño Teobaldo diciendo estas barbaridades en el colegio. Inmediatamente, como toda madre, comienza a tratar de interpretar de dónde han salido estas enseñanzas, en dónde Teobaldo ha podido aprender estas cosas, y dice, seguramente han sido los amigos, seguramente los niños con los que para le han enseñado a decir estas palabras, pero rápidamente se da cuenta que está equivocada porque ella conoce a sus vecinos, conoce a los papás de los compañeros de Teobaldo y sabe muy bien cómo ellos han criado a sus niños. Entonces Anne-Marie dice, no, esto no ha podido ser. Ellos jamás permitirían que sus hijos hablen de esta manera. Entonces, ¿de dónde ha aprendido todo esto? E inmediatamente le echa la culpa a Joseph y le dice, tú, seguro cuando sales con el niño en la carretera a vender las cosas, él te ha escuchado a ti o ha escuchado a alguien más hablar de esta forma y él ha asumido esta forma de hablar. Tú eres el culpable. Joseph le dice inmediatamente que no, que él no habla así, que no permitiría tampoco que ninguna persona que le vaya a comprar algún producto se exprese de esa forma delante de Teobaldo. Discuten por un largo rato, pero ya un poco más calmados, Anne-Marie le comenta a Joseph que hace un par de noches ha escuchado unos ruidos medio raros en la habitación de los niños. Los 5 dormían juntos. Incluso, en una conversación, el pequeño Joseph le ha comentado que siente mucho miedo a la hora de dormir. Le ha contado que en las noches entra un animal enorme a la habitación. Joseph lo describe como un ave muy fea, que le produce mucho miedo. Teobaldo le ha comentado también que en las noches cuando él está dormido, algo lo agarra de los pies y lo jala de la cama y lo hace caerse al suelo. Joseph escucha todo esto y decide estar mucho más atento, vigilar mucho más de cerca a los niños, para ver exactamente de dónde vienen estas cosas. Para suerte de ellos, se viene un periodo de vacaciones y van a estar un poquito más cerca de los niños, así que van a poder ver un poquito más de cerca qué es lo que está pasando. Uno de estos días, mientras Joseph está mirando constantemente la habitación de los niños y está vigilando a ver que no pase nada, entra a la habitación y ve a uno de ellos totalmente rígido. Es Teobaldo, rígido como una tabla. Joseph, que ha visto en otras ocasiones a personas muertas, cree que Teobaldo está muerto. No se mueve, no reacciona. Está duro, como una tabla. Teobaldo está rígido en la cama. Joseph inmediatamente llama a Anne-Marie, asustado, y le pide que llame a un doctor. Anne-Marie ve a Teobaldo sólido sobre la cama y se asusta. En ese momento Joseph, que estaba acostado, voltea, el pequeño Joseph, y le dice a su padre, él está así porque entró el animal ese que te dije. Joseph le dice, ya cállate, ¿de qué estás hablando? Eso no sucede.
Eso es mentira, ningún animal entra en las noches. El pequeño Joseph le dice, ¿cómo que no? Si ahí están sus plumas. En ese momento Joseph baja la mirada hacia el suelo y precisamente ve en el suelo plumas. Plumas grandes y negras. Cuando Joseph intenta tocarlas, estas plumas se desvanecen, dejando en el aire una especie de polvo gris que huele horrible. Joseph voltea y le dice a su pequeño niño, ¿por qué no nos has avisado antes de esto? Y el pequeño Joseph le dice, sí, les dije, les he dicho muchas veces, solo que ustedes no me hacen caso. Cuando Joseph voltea a ver a Teobaldo, Teobaldo se ha relajado un poco, el cuerpo deja de estar rígido, da un profundo respiro y sigue durmiendo. Mientras pasan los días, van pasando cada vez más cosas. Un día, mientras están comiendo, Anne-Marie está dando la bendición de los alimentos. En ese momento Teobaldo y Joseph comienzan a ponerse tiesos. De nuevo, ahora los dos. Anne-Marie se asusta y va hacia ellos para tratar de hacerlos volver en sí. Ella piensa que le está dando una especie de ataque, que tienen algún tipo de enfermedad. Cuando los toca, están helados. Tiempo después, Anne-Marie confesaría que en ese momento vio como mientras ella intentaba hacerlos reaccionar, Joseph y Teobaldo comenzaron a levantarse del suelo con todo y sillas. Cuando Anne-Marie, asustada, le cuenta esto a su esposo, Joseph no se lo cree. Le dice, no, algo así no puede ser posible. Cuando Joseph le pregunta a los niños si esto es verdad, ellos le dicen que no pasó nada, que eso no es cierto. Pasan los días y las cosas se vuelven aún más misteriosas. Un día, Joseph iba a salir junto con Teobaldo y con el pequeño Joseph. Se había levantado temprano para pasarles la voz, y cuando entra a la habitación a despertarlos, se da cuenta de que Teobaldo y el pequeño Joseph están rígidos sobre la cama. Tienen los pies bien estirados. Joseph se acerca porque tenían que salir, y cuando los toca para pasarles la voz, los niños comienzan a girar sobre su propio eje. Joseph se asusta totalmente de lo que está viendo, llama desesperado a Anne-Marie y cuando ella entra y los ve comienza a gritar desesperada porque tampoco sabe qué hacer. De repente, después de un rato de estar girando, los niños caen al suelo. Joseph y Anne-Marie no saben qué hacer. En ese momento Joseph, entre asustado y desesperado por no saber qué hacer, sale sin los niños. Y en vez de ir a hacer lo que tenía que hacer, va directamente a ver al cura de Ilford, conocido de él, amigo de él. Joseph le dice al sacerdote que en su casa están pasando cosas muy extrañas y que, sinceramente, tenía mucho miedo. El sacerdote decide ir a visitarlos.
Anne-Marie luego diría que ella no sabía que el cura estaba yendo a su casa. No sabía que Joseph, cuando había salido, lo había ido a buscar. De repente, mientras ella está haciendo las cosas de la casa, se le acerca a Teobaldo con una cara bastante extraña. Y le dice: ¿por qué va a venir ese cerdo? ¿Por qué lo has traído? Anne-Marie no sabe qué cosa responder, no sabe a qué se refiere Teobaldo. De pronto Joseph, el pequeño Joseph, también se suma y le comienza a recriminar a su madre lo mismo. Ambos tienen una cara que Anne-Marie nunca ha visto antes. Para ella en ese momento ellos no parecen ser sus hijos. De repente toca la puerta el sacerdote. Anne-Marie abre la puerta y se da cuenta que es él. Y en ese momento se da cuenta de que estaban hablando del sacerdote. Cuando el padre entra, los niños se van corriendo y se esconden debajo de su cama. El sacerdote los ve y comienza a hacer una bendición en la casa. Mientras el sacerdote hace la bendición, los niños comienzan a gritar y a llorar. El sacerdote los ve y se da cuenta de que algo raro está pasando con ellos. Más adelante, días después, el sacerdote pide permiso para bendecir a los niños. Esto no es un exorcismo, es solamente una bendición. Y él quería bendecirlos exactamente ¿para qué? Para salir de dudas. Si esto se trataba de una verdadera posesión demoníaca, mientras los estaba bendiciendo, se iba a dar cuenta cómo iba a ser el comportamiento de los niños. Si se trataba de cualquier otra enfermedad, no pasaría nada. Entonces, el cura llega, pero no llega solo. Le ha pedido que vaya también a la casa el profesor del colegio de Teobaldo. Aparte, un miembro de la alcaldía. Entran estas tres personas, tocan la puerta y es Teobaldo el que abre. Teobaldo los mira y les dice: miren nada más, hasta el alcalde nos viene a visitar. Y este cerdo también. En ese momento Joseph comienza a decir cosas en contra del sacerdote. Cuando el sacerdote levanta la mano para comenzar la bendición, se sacuden por unos segundos, sonríen, saludan y siguen jugando. Actúan como si nada. Pero el sacerdote escucha que afuera en la calle los perros están ladrando desesperadamente. Mientras pasaban los días, la situación no mejora. Por el contrario, empeora bastante. Este sacerdote envía una carta a su superior. En esta carta le pide un consejo. Lo que han visto ese día el sacerdote, el profesor y este miembro de la alcaldía ha sido bastante extraño. Pero algo que resulta aún más extraño de todo esto es que al día siguiente esta persona, miembro de la alcaldía, que había ido acompañando al sacerdote y al profesor, es nombrado alcalde. Esto quiere decir que Teobaldo anticipadamente había revelado lo que iba a pasar
con este miembro de la alcaldía. Por las noches, los sonidos son bastante extraños. Del cuarto de los niños viene un ruido como de aleteo constante. Joseph va a la habitación, pero ahí no hay nada. Sale a la calle a ver qué está pasando, pero tampoco ve nada. También se escuchan animales que rugen, animales que pelean fuera de la casa y justo afuera de la ventana del cuarto donde duermen los niños. Para esto, en este punto, Anne-Marie se ha llevado a los 3 más pequeños a dormir con ella, de tal forma que ha dejado a Teobaldo y a Joseph durmiendo solos en la habitación. Cuando Joseph padre sale a la calle a ver y a ahuyentar, a botar estos animales que están haciendo ruido afuera del cuarto de los niños, no ve nada. Lo único que hay es oscuridad. Es septiembre de 1865. En este punto han pasado ya más o menos un año desde que todo esto comenzó. Han habido mucho más encuentros, han habido mucho más gritos, han habido mucho más situaciones desesperantes en donde Joseph y Anne-Marie no han sabido controlar ni no han sabido qué hacer con los niños. Un día una joven va a visitar a Anne-Marie y la va a saludar en la mañana. Teobaldo le abre la puerta y cuando la ve le dice: «Qué pena que haya muerto tu padre». Ella lo mira extrañada y le dice: «Mi padre está muy bien, no ha muerto, se fue a trabajar hace un rato». Piensa que son comentarios desatinados de un niño, así que no le hace caso, no le sigue hablando y continúa conversando con Anne-Marie. Por la tarde de ese mismo día, un compañero de trabajo de su padre le dice que su padre se resbaló, se cayó y se rompió el cuello en la mañana, justo en el momento en que ella estaba camino a la casa de Anne-Marie. Toda esta situación provocó que la joven cayera en una gran crisis ansiosa, porque no podía entender cómo el pequeño Teobaldo le había dado esa información, pero sobre todo el tono sarcástico en que se lo había dicho. Esta chica optó por irse de Ilford y se fue a vivir a otro lado. Mientras pasa el tiempo, Anne-Marie ha notado que los niños comen cada día más. De un momento a otro, estos niños están comenzando a comer como adultos. Pero no es solamente que coman mucho, sino que su forma de comer es muy grotesca. Es como si estuvieran devorando la comida, no tienen ningún tipo de respeto en la mesa. Su vientre se hincha y se hincha cada día más. Se ven tan diferentes. Anne-Marie siempre espera que Joseph llegue a casa para contarle todo lo que ha pasado, pero Joseph le dice: ¿qué puedo hacer yo? Joseph, desesperado al igual que Anne-Marie, va donde el sacerdote a contarle todo lo que pasa. Y el cura le dice que él sigue mandando cartas a sus superiores. Pero sus superiores consideran que no hay pruebas suficientes, que lo que pasa con estos niños no cumple todas las señales. ¿Pruebas suficientes y señales para qué?
En este punto el sacerdote consideraba que los niños estaban poseídos y que había que hacer un exorcismo. Un día, mientras los niños están devorando la comida y sus vientres están hinchados más y más, llega el sacerdote inesperadamente de visita. Apenas San Marí le abre la puerta, el sacerdote levanta la mano para bendecir el hogar. Y en ese momento, el vientre de los niños comienza a moverse, como si hubiera algo dentro de sus vientres. El sacerdote los mira y comienza a hacer la señal de la cruz. Y eso que se movía dentro de sus vientres se mueve cada vez más, al punto en que Joseph, el más pequeño de los niños, vomita algo que huele horrible. Y después de vomitarlo se queda dormido. Ese día en la noche el cura regresa antes de ir a dormir y le da la bendición a los niños. Les tira agua bendita y los niños comienzan a gritar y sus piernas se comienzan a enredar entre sí. Se enredan de tal forma que pareciera que sus piernas se están rompiendo. El sacerdote continúa la bendición, ya que todavía no lo han autorizado a hacer un exorcismo. Y en ese momento le llega a la mente una oración llamada el Memorare. El Memorare es una oración muy antigua a la Virgen María. Y él comienza a recitarla. Ambos niños se comienzan a calmar. Y en ese momento retroceden hacia la oscuridad. Lo único que se ve son el brillo de sus ojos. El sacerdote todavía no tiene ningún exorcismo autorizado. Solo opta por irse, pero él no se va a rendir. El obispo lo que quiere es pruebas para autorizar el rito. Entonces el sacerdote se le ocurre invitar al sargento de la policía para que él mismo vea lo que está pasando con los chicos. Si bien este sargento de policía es un hombre muy bonachón, muy buena gente, muy dicharachero, muy alegre, también es un hombre que no cree en este tipo de cosas. Para él debe ser un berrinche de los niños, un gritón, un palmazo, y esto se arregla. Él no cree en estas cosas de espíritus, de demonios y de que hay que arreglar las cosas con rezos. No, él es un hombre más simple quizá. El sacerdote lo invita a que vaya a ver lo que está pasando con los niños. Cuando el sargento entra a la habitación, 10 minutos después sale con los ojos completamente abiertos. Está totalmente pálido y le pide al cura que por favor lo bendiga. Y después que el cura lo bendice, este sargento dice que tiene que irse, que no se puede quedar más tiempo ahí. Mientras está camino a la salida, lo intentan detener y le preguntan qué fue lo que vio. Este hombre dice que vio a los niños retorcerse en el piso girando y vomitando cosas horribles. Los pequeños niños Teobaldo y Joseph vomitaban objetos diferentes al paso del tiempo.
Se decía que vomitaban pedazos de madera, pedazos de cartón, acompañados de una sustancia amarillenta. Durante los exorcismos pueden suceder tantos hechos insólitos. Tengo en la mano una serie de objetos que han sido vomitados durante los exorcismos. Pues sucede que muchas veces las personas reciben un mal maléfico a través de la invocación hecha al demonio por un sacerdote de Satanás o por personas ligadas a Satán que hacen maleficios. La causa más frecuente por la cual una persona se ve atacada por el demonio es porque ha sido víctima de un maleficio. Se trata de una persona que, por odio, por interés, por venganza o por otro motivo, ha encargado a un satanista, a un sacerdote de Satanás, a un mago o a una bruja que haga un maleficio a alguien. ¿Qué es un maleficio? Es hacer mal a una persona por medio del diablo. Maleficio es una palabra genérica. El mal infligido a la persona por medio del diablo puede hacerse de muchos modos diversos. La forma más común del maleficio es el hechizo. El maleficio puede hacerse con un hechizo, con el mal de ojo, con una maldición, con un rito vudú, con una macumba, con un rito satánico. Puede hacerse de muchos modos diversos. A veces, las personas que lanzan maleficios usan objetos que por vía maléfica introducen dentro de la persona o dentro de la casa. Por ejemplo, sucede que una persona no logre dormir y crea haber recibido algo malo. Mira dentro de la almohada y descubre objetos extraños que han sido colocados dentro. Mechones de pelo, cuerdas atadas. El caso más grave que yo he conocido es el de uno que dentro de su almohada encontró un sapo vivo. ¿Cómo consiguió entrar dentro? Por vía maléfica, por vía mágica, mediante un maleficio, o sea, a través de la acción del diablo. Las víctimas, para liberarse, necesitan deshacerse de los objetos que les han metido en el estómago de modo invisible. Y sucede entonces que cuando vomitan estos objetos salen cosas verdaderamente extrañas. Voy a enseñarles algunas. Por ejemplo, vean uno que vomitó en una sola vez una cadena metálica así de larga. Esto es un abrelatas. Muchas pilas. Incluso viví el caso de una persona a quien el demonio le dijo que le haría vomitar una radiotransmisora completa. Aquí veo otros objetos, a menudo figuras de plástico, clavos, pilas, llaves, o sea, objetos varios que han sido vomitados. Y yo me he dado cuenta que estos objetos se materializan en el instante en que salen de la boca. Si uno hubiese hecho una radiografía del estómago de aquella persona antes del exorcismo, no habría visto nada. Me di cuenta de eso viendo varias veces escupir a personas poseídas. Se envía un reporte de parte del sacerdote al obispo, pero el obispo aún no autoriza ningún exorcismo. Insiste con que se tienen que cumplir todas las condiciones para que pueda existir el rito del exorcismo. Mientras continuaban pasando los meses,
la situación se complicaba cada vez más. A veces estos chicos parecían estar bien por momentos, por días, por horas, y luego de un momento a otro todo se iba al garete y las cosas se complicaban mucho más de lo que ya estaban complicadas. Las condiciones estrictas para que se pueda autorizar el rito del exorcismo tienen que ser para la Iglesia Católica muy claras, y sobre todo con testigos. Una de las condiciones, por ejemplo, es la xenoglosia. ¿Qué es la xenoglosia? Los niños tienen que hablar lenguas que ellos no conocen. Y no solamente tienen que decir palabras sueltas, tienen que entablar diálogos con estas lenguas. Otra condición muy clara es el conocimiento de las cosas futuras. Ellos tienen que saber cosas que iban a pasar sin que ellos tengan la opción de conocer de ninguna forma que esto iba a pasar. Otra condición es el conocimiento de cosas ocultas. Ellos tendrían que saber cosas que nadie les hubiera podido decir. Quizás ver lo que había en el bolso de una persona, en el bolsillo, saber de dónde venía alguien, saber un secreto familiar que nadie sabía. Otra condición para poder autorizar un exorcismo, que es parte de las condiciones que exige la Iglesia, es el sansonismo, la fuerza descomunal, una fuerza que no corresponda a la edad y al tamaño de las personas. Todos estos requisitos tenían que cumplir estos chicos para que se autorice un exorcismo como tal, y no solamente eso, tenían que haber testigos de esta situación. Ya para mediados del año de 1866 han pasado más de 2 años. Ahora los niños ya no tienen ese vientre abultado que tenían. Ahora son niños muy delgados. Se les ven las costillas. Están en los huesos totalmente. Aún así siguen comiendo mucha comida, devoran la comida. Y mientras comen siempre están diciendo cosas obscenas, cosas que tienen que ver con contenido sexual. Joseph ya casi no tiene cabello. Está muy delgado y también come bastante. Estos ya no son los niños que sus padres conocían, que sus padres llevaban a la escuela, que les servían la comida. Han perdido toda dignidad como persona. No hay rastro de ella. Sin embargo, se sigue sin autorizar el exorcismo. Ahora lo que pide el obispo es un análisis médico. El sacerdote, amigo de la familia, hace lo imposible para que médicos vayan a ver a los niños. El primero que entró a ver a los niños, que por cierto, por confesión del mismo, era muy escéptico de estas cosas, entra, está un par de minutos con ellos y sale inmediatamente, rápido, diciendo que tenía algo que hacer, que no se podía quedar más tiempo. Intentan hablar con él, pero él no quiere hablar, simplemente quiere salir de ese lugar. Poco después de esta situación, este doctor muere. Y muere por mano propia. Se suicida. ¿Acaso fue por algo que le dijeron los niños?
en realidad eso nunca se lo dijo a nadie. Simplemente se quitó la vida. Pasaron los días y los médicos, ahora en compañía del sacerdote, les hicieron diferentes análisis a los chicos. Y mientras hacían los diferentes análisis de sangre y otras cosas, no encontraban razones físicas para que ellos tengan esa condición. Una tarde, mientras están ahí, los médicos y el sacerdote, ocurriría algo que había pasado únicamente para los ojos de Anne-Marie. El sacerdote comienza a bendecirlos y ellos comienzan a elevarse de sus sillas. Ya no solo está viendo esto Anne-Marie, sino también lo está viendo Joseph, pero también lo está viendo el sacerdote, amigo de la familia, los dos médicos, el profesor de la escuela que también estaba ahí y el teniente de la policía. Estos niños están flotando en el aire. Inmediatamente todos van a intentar bajarlos de nuevo al suelo, pero no lo logran a pesar de que lo hacen con todas sus fuerzas. Únicamente lo que parece funcionar es la oración del sacerdote. Luego de un rato, mientras el sacerdote ora y ellos van bajando de nuevo al suelo, vuelven en sí. El sacerdote no se cansa, envía mucho más cartas, envía mucho más reportes, diferentes tipos de información para que por fin se pueda ordenar el exorcismo de estos chicos. Pero a pesar de todas las pruebas que están enviando, no se ordena el exorcismo. El obispo ahora envía sacerdotes de diferentes órdenes sacerdotales para que sean ellos los que hagan los propios estudios, porque el obispo aún seguía teniendo dudas. Sería el reporte de estos 3 sacerdotes de diferentes órdenes sacerdotales lo que terminaría de convencer al obispo. ¿Pero por qué? Porque ellos decían que los niños entendían perfectamente latín, francés, alemán, español y otros dialectos que ellos no pudieron identificar. Algunos de estos sacerdotes eran políglotas y veían cómo ellos contestaban preguntas en otras lenguas. No decían pequeñas frases, no decían palabras sueltas. Entablaban largos diálogos de conversación en otras lenguas. Fue tan desesperante esta situación en donde estos niños entraban en esta especie de trances y actuaban de esta forma que el sargento de policía en algún momento de estas sesiones que tenían con los chicos saca su arma y da un disparo al suelo, porque él piensa que quizás con el disparo estos chicos se pueden asustar y dejarían de actuar como lo están haciendo, porque él pensaba en ese momento que podía ser una actuación. Pero ellos seguían igual. Lo único que parecía moverse eran sus ojos. El reporte de estos 3 sacerdotes incluía todos los requisitos que el obispo quería para que se ordene el exorcismo. Pero quizás lo que terminó de convencer al obispo fue que los niños revelaron una información del propio obispo que ni siquiera los sacerdotes que habían ido a hacer los análisis sabían. Cuando el obispo lee el reporte y se da cuenta lo que decían los niños de él, y se da cuenta de
todas las cosas que decían eran verdad, autoriza el exorcismo en el año 1869. La autorización del exorcismo decía que la persona que ofrecería el rito sería una persona de experiencia, una experiencia amplia, una persona de una humildad y una decencia probada, una persona intachable. El obispo nombra a un sacerdote ya de una edad avanzada, pero un sacerdote con mucha experiencia en casos de exorcismos. A los niños no se les exorcizaría juntos, serían en lugares distintos. Nadie debía enterarse de esto. ¿Por qué? Porque la gente, al haber escuchado rumores sobre lo que estaba pasando con estos niños, habían ido a la casa de Joseph y Anne-Marie y habían estado pintando cruces, tirando piedras, tocaban la puerta a todas horas de la noche y los hostigaban constantemente. Incluso estaban acusando a Joseph de ser un hechicero. La verdad sería que ninguno de los dos niños había revelado cómo es que todo esto de su posesión había ocurrido. Llevan a Teobaldo, que es el primero al que se le va a exorcizar, al orfanato de St. Charles en Sittelheim. Este era un lugar especial, se podría decir, porque en este lugar, dentro de este lugar, había médicos, iba a tener todos los cuidados hospitalarios que podría necesitar, había monjas también, y muchas personas que podrían ayudar con el exorcismo. Para el momento en que se va a realizar el exorcismo, Teobaldo tiene 14 años. Han pasado ya 5 años desde que todo esto comenzó. La familia está prácticamente destruida. El pequeño Joseph tiene en la cabeza espacios vacíos en donde no tiene pelo. Y no tiene pelo porque él mismo se lo arranca. Teobaldo está terriblemente delgado, pero sigue comiendo cantidades increíbles de comida. En el lugar a donde lo han llevado, cuando lo ven comiendo, no lo pueden creer. El sacerdote exorcista llega al lugar en donde va a hacerle el exorcismo a estos chicos y revisa el lugar completo. Cree que es un buen lugar para realizar el rito. A Teobaldo le ponen una venda en los ojos y deciden llevarlo hasta el lugar con los ojos cerrados para que no sepa dónde va. Le piden ayuda al jardinero del orfanato. Este señor se llama Andrés. Andrés es un tipo alto, grande, bastante fuerte. Es un hombre, si bien muy tranquilo, un hombre bueno, un hombre que ayuda mucho en el orfanato, es un hombre que va a poder ayudarlos para poder trasladar a Teobaldo a este lugar. A André lo están acompañando 3 monjas. Cuando llegan a recoger a Teobaldo no le dicen a dónde va. Y mientras se están acercando al orfanato en donde va a suceder el rito del exorcismo, Teobaldo se comienza a poner muy rígido. André apenas ve esto, intenta cargarlo para llevarlo cargado hasta el lugar, pero no puede. Pesa demasiado. Acordémonos que Teobaldo
en este punto de la historia es un adolescente muy delgado, extremadamente delgado, tan delgado que cuando llegó las enfermeras se extrañaron de la delgadez del niño, en este caso adolescente ya, pero Andrés no lo podía cargar. Las monjas, para tratar de ayudar a André, lo agarra cada uno de una pierna y Teobaldo se estira de tal forma que las tira contra el suelo a todas. Todos desesperadamente tratan de empujar y de arrastrar como pueden con todas sus fuerzas a Teobaldo hasta el lugar. Llegan a la puerta del lugar y André, que había estado forcejeando en todo ese rato con Teobaldo con todas sus fuerzas, llega al punto del desmayo a la puerta del orfanato. Cuando llegan, Teobaldo con sus piernas comienza a ahorcar a André. En ese momento, para buena suerte de André, un sacerdote abre la puerta del orfanato, ve lo que está pasando y le arroja agua bendita a Teobaldo mientras le hace una bendición. Inmediatamente Teobaldo suelta a André y como pueden lo meten al orfanato. El primer día del exorcismo, el exorcismo es terrible. Es horrible lo que viven dentro de ese salón. Al sacerdote lo atacan con insultos, con vómitos, blasfemias, diferentes tipos de ofensas. En sí, el lugar se hace imposible de estar, ya que comienza a hacer un calor excesivo, la temperatura sube demasiado. Han pasado 3, casi 4 horas y lo llevan de nuevo a su habitación. El sacerdote siente que ese día no pudo lograr nada. Al otro día vuelven, pero sienten que no están avanzando. Cuando el sacerdote siquiera intenta conocer el nombre del demonio, porque ustedes saben que para que un exorcismo sea exitoso, el sacerdote tiene que saber cuál es el nombre del demonio que está poseyendo a la persona para poder sacarlo. Este ser le respondía: ¿y a ti qué te importa? ¿Por qué te voy a responder a ti? A pesar de todo lo que pasaba, el sacerdote seguía con el exorcismo. Teobaldo se había vuelto tan violento que se decide ponerle una camisa de fuerza para amarrarlo contra la silla, porque ya había posibilidad de que sea un peligro para todas las personas que estaban participando del ritual, del rito. Amarran a Teobaldo a la silla y mientras están tratando de rezar por él, Teobaldo comienza a levitar con todo y silla. Sienten que el exorcismo no está funcionando. En medio de todo el caos, lleno de blasfemias, lleno de gritos, lleno de insultos, lleno de vómitos, lleno de olores horribles, de temperaturas altas, uno de los sacerdotes tiene un momento de lucidez y en medio del todo el caos, dice que la única vez que sintió que estaban avanzando fue cuando el sacerdote había rezado el Memorare, la oración de María. El sacerdote comenzó a hacer esta oración y en ese momento Teobaldo comienza a gritar: no, 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 por favor, no, detente.
el sacerdote le pregunta: ahora dime, ¿cuál es tu nombre? El demonio en respuesta le da 2 nombres: Hipes y Oripas. Cuando el sacerdote le pregunta: ¿y quién eres tú?, este ser le dice: Hipes. Oripas es sordo, no te escucha, pero él me obedece. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con el sargento cuando sacó su arma y disparó al suelo? El niño actuó como si nada, como si no hubiera escuchado nada. Uno de los demonios era sordo. El sacerdote continúa con la oración por horas y horas. Mientras el sacerdote continuaba con el ritual, estas entidades, estos demonios gritaban: aún no, todavía no es el momento, por favor ya, cállate, todavía no. Mándame a los animales, arrójame a los animales, arrójame a los cerdos, pero no me devuelvas al infierno. Trayendo quizás a colación ahora una lectura bíblica en donde Jesús se encuentra con un endemoniado, el endemoniado de Gerasa, y envía a los demonios que tenía dentro este endemoniado a los cerdos. El sacerdote escucha los lamentos de los demonios, pero este sacerdote, que apellidaba Sucúa, los envía al infierno. En el nombre de Jesús los envía al infierno. Luego de varias horas de exorcismo, de insulto, de vómitos, de olores y de tantas cosas malas, se escucha una exclamación, junto con lo que describirían estas personas chillidos de animales, gritos de animales o algo parecido, que agitaron las ventanas. De repente todo se calma. En ese momento, Teobaldo parece despertar de un sueño, los mira a todos y les dice: ¿quiénes son ustedes? Se mira a sí mismo y dice: ¿qué cosa estoy haciendo acá? El sacerdote le pregunta si él recuerda algo de lo que ha pasado y él dice que no entiende qué es lo que está haciendo ahí. Llevan a Teobaldo a otra habitación y Teobaldo duerme toda la noche. En toda la madrugada no tiene ningún problema. Al otro día Teobaldo despierta, desayuna de forma normal. Lo tienen en observación por 2, casi 3 días. Mientras está en observación, Teobaldo va a misa. Incluso, algo que no hacía hace mucho tiempo, puede comulgar. Le rocían agua bendita y tampoco pasa nada. Lo único que sucedería era que Teobaldo no recordaba nada. Cuando le tocó reencontrarse con sus padres, no los reconoció. Habían pasado tantos años y la vejez, los años y sobre todo el estrés de todo lo que había estado pasando había terminado acabando mucho más a sus padres. Cuando los vio, no los reconoció. Peor todavía, cuando Teobaldo ve a sus 3 hermanitos menores, a los 3 pequeños, que la última vez que él tenía un recuerdo de ellos, todos eran bebés de brazos. No los reconocía, no sabía quiénes eran esos niños. A Teobaldo no se le permite ver a Joseph.
Unos días después se envía a Joseph a una capilla diferente de donde había estado Teobaldo para iniciar el rito con él. Lo llevan a la capilla del cementerio. El exorcismo de Joseph fue muy violento y tardó bastantes horas. El padre Sukua recomendó hacer la oración del Memorare. Luego de 3 días de constante oración, Joseph fue liberado. En el cuerpo de Joseph se encontraba el demonio llamado Salaletiel y uno más, que se fue y nunca llegó a decir su nombre. Una de las voces, mientras se estaban yendo del cuerpo de Joseph, gritó que este no era el final. Liberaron a Joseph. Estos chicos se podría decir que volvieron a ser jóvenes comunes y corrientes después de todo esto. Volvieron a ser jóvenes normales. Desgraciadamente esto no duró mucho tiempo. Teobaldo murió a los 18 años. Joseph logró vivir un poco más, se casó, pero a los 25 años también murió. Ambas muertes fueron muertes repentinas, súbitas. Fuera de la casa de Joseph y de Anne-Marie se puso un monumento a la Virgen. Debajo del monumento hay una placa que dice lo que pasó con Joseph y con Teobaldo, y se recuerda la intercesión de la Virgen María ayudando a liberar a estos niños. El caso de los niños de Ilfurt es uno de los pocos casos aceptados por la Iglesia Católica de posesión demoníaca. Demoró 5 años en ser autorizado. Pero al contrario de otros exorcismos que duran muchos meses e incluso años, estos niños fueron liberados en días. Algunos que comienzan a especular sobre este caso dirían que en realidad no fueron liberados del demonio. Dicen que los demonios se ocultaron de alguna forma y que con el tiempo fueron estos demonios los que mataron a estos niños. ¿Por qué es que estos niños terminaron siendo poseídos por el demonio? No se sabe. La Iglesia nunca reveló cómo fue que comenzó los primeros pasos para que estos niños sean poseídos, porque ustedes, como deben recordar, para que una persona sea poseída por el demonio, tiene que haber cierto tipo de circunstancias. Esta persona debe de haber invitado de alguna forma al demonio, o debe de practicar ciertas cosas como el tarotismo, como el esoterismo, la brujería. Este tipo de cosas espiritistas que acercan a la gente al demonio, a veces sin que la gente lo sepa, o muchas veces sabiéndolo. Se especula mucho sobre la historia de estos chicos porque se dice que Joseph era brujo, se dice que la posesión vino a partir de la brujería que hacía Joseph, se dice que estos chicos algo tuvieron que ver con otras cosas. Se especula mucho acerca de cómo fue que esto ocurrió, pero en realidad no se sabe cómo ocurrió. Como les decía al principio del podcast, algunas personas creen tener los poderes para expulsar demonios
como si nada, pero ustedes después del podcast de hoy se han dado cuenta lo difícil que es que la Iglesia Católica en muchos casos autorice exorcismos. Tienen que pasar muchas cosas, en muchos de los casos tienen que pasar años. Tienen que haber muchos requisitos, tienen que cumplirse científicamente muchas cosas para que un exorcismo se pueda dar, para que la Iglesia autorice un exorcismo. No es algo que se hace de un momento a otro, no es algo que se hace a la ligera. Por el contrario, es un proceso bastante duro para llegar hasta el punto del exorcismo. Es por eso que hay muy pocos o casi ningún exorcismo grabado que se pueda ver en una página en YouTube. El único exorcismo grabado, autorizado de grabar de la Iglesia Católica, lo hizo el padre Gabriel Amort en un documental que le estaban haciendo a él sobre exorcismos. Después no hay. Si tú has visto algún video de una persona siendo exorcizada, ese no es un exorcismo católico. Esas cosas no se documentan de esa forma, y si se documentan, no se comparten en YouTube. Todo ese proceso es largo, tedioso e involucra muchos especialistas del tema. Entonces date cuenta lo que demora hacer esto. Y muy bien, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en el podcast del día de hoy, en la historia para no dormir del día de hoy. Mira, ha sido una gran historia para no dormir para cerrar el mes. El exorcismo de los niños de Ilfurt es una de esas historias que a uno lo mueven en sus creencias. El día de mañana estaremos saliendo en vivo para compartir con ustedes, porque es el último domingo del mes. Yo les dije que los últimos domingos de todos los meses vamos a salir en vivo. Estoy con heridas por ahí porque he estado haciendo algunas cosas y me caí. Les dije que íbamos a estar saliendo en vivo todos los últimos domingos del mes. Y mañana es el último domingo del mes de octubre, así que mañana vamos a salir en vivo a partir de las 8 de la noche, no se vayan a olvidar. La próxima semana, el día jueves 31, va a salir el iceberg de Halloween. Y el sábado 2 de noviembre vamos a salir en vivo celebrando los 5 años del podcast del pueblo Habla Pablo. No va a haber historias para no dormir en sí, sino vamos a salir en vivo el sábado y vamos a compartir con ustedes, vamos a conversar, vamos a hablar de lo que se viene para el podcast, de cómo han sido estos 5 años realmente increíbles acompañados de ustedes. Nada de lo que se logró ni se logrará será sin ustedes. Muchas gracias por eso. Y bueno, estoy muy feliz y muy emocionado de cumplir 5 años. Es la verdad muy gratificante saber que ustedes están ahí acompañándonos hasta ahora y que cada vez somos más. Por favor, no se olviden de apoyar el podcast, apoyar el contenido, compartirlo para llegar a más personas. Voy a terminar el podcast de hoy con la oración del Memorare. Esta oración que utilizaron estos sacerdotes para liberar a estos chicos de esta posesión demoníaca tan horrible. ¿Sí? No sé si la habrás escuchado, yo te la voy a recitar, te la voy a leer para que tú también la escuches. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se oyó decir que hayas abandonado a ninguno de cuantos han acudido a tu amparo, implorando tu protección y reclamando tu auxilio. Animado con esta confianza,
también yo acudo a ti, Virgen de las vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu soberana presencia. No deseches mis súplicas, Madre del Verbo Divino, antes bien, óyelas y acógelas benignamente. Amén. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, gracias por ser parte del podcast del pueblo. Mira, si tú estás pasando por un mal momento, si tú, no sé, estás triste hoy, estás un poco, no sé, ¿no? A veces estamos un poco como que no queremos empezar el día, ¿no? Como que nos cuesta empezar el día porque decimos, no me está yendo bien, estas cosas que me están pasando no me dejan tranquilo, estoy demasiado triste, estoy demasiado agobiado con las cosas que me pasan, en el trabajo no me va bien, en los estudios voy mal, quizás la persona que yo amo no está conmigo, quizás sí está conmigo pero estamos peleados, quizás estoy solo y siento que nadie me quiere, que nadie me ama, que nunca voy a encontrar a nadie especial. Quizás un familiar está mal, ¿no? Quizás un familiar está enfermo. Quizás tú estás enferma, tú estás enfermo. Quizás no le estás encontrando mucho sentido a lo que estás haciendo con tu vida. No sé. Quizás no te sientes contento, contenta contigo mismo. Créeme que todos estamos pasando por eso. En diferentes días, en diferentes tiempos, pero todos estamos pasando por eso. Y déjame decirte de que a pesar de que te sientas solo o te sientas sola, no lo estás. Si tú crees, si tú eres una persona creyente, Dios está contigo en todas partes. Mateo 20:28. Yo estaré contigo en todos lados hasta el fin del mundo. Si tú no crees, está bien. Te tienes a ti mismo, a ti misma. No estás solo. Abrázate. Quiérete. Valórate. Date ganas y date ánimos a ti mismo, a ti misma. Entra en una relación contigo. Es difícil. Créeme que es muy difícil. Pero hay que seguir. Hay que seguir. Así difícil como es, sigue intentándolo. No te des por vencida, no te des por vencido. Las cosas van a mejorar. Las cosas van a mejorar. La noche siempre es más gris antes del amanecer. Todo comenzará a ir bien. El trabajo comenzará a ir mejor. Encontrarás trabajo en algo que te gusta hacer. Te irá bien. Conocerás a alguien. Se solucionarán las cosas con tu pareja. Se sanará tu familiar, te sanarás tú. Las cosas mejoran. Para todos, las cosas mejoran. Solo ten paciencia. Y algo que me está... Una frase que estoy escuchando mucho por todos lados, no sé por qué. Confía en el proceso. Confía en el proceso. Las cosas van a mejorar, te lo prometo. Es una garantía de parte del podcast del pueblo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Nos vemos mañana en el en vivo, no me vayas a fallar que te quiero ver ahí. Ahí vamos a conversar un rato, a hablar acerca de las cosas que hemos hecho en este mes. Conversando un poquito de todo, ¿sí? Nos vemos mañana 8 p.m. hora Perú, hablando de muchas cosas. Y bueno, nada.
Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por estar aquí. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección Historias para no dormir. ¿Cómo fue que el demonio entró en esos niños? No lo sé, quizás nunca se llegue a saber, quizás en algún momento lo sepamos, pero no permitas bajo ninguna circunstancia que el demonio, o la tristeza, o la decepción, o la desesperanza, o el miedo entre en tu vida y te impida hacer lo que tú quieres hacer. Hasta luego. Quiero enviar un agradecimiento especial a todas aquellas personas que se han suscrito al canal mediante el botón unirse, a las personas que nos envían donativos cuando el podcast está saliendo en vivo mediante su superchat y todas aquellas personas que están comenzando a donarnos mediante el código QR. Gracias a ustedes vamos a poder realizar más investigaciones, comprar nuevos equipos y apoyarnos para poder sacar adelante este bonito proyecto. Muchísimas gracias.